Ok, ¿ya pueden ver mi pantalla, chicos? Sí, profe. Bueno, pues vamos a empezar ese día de hoy, pues encomendarnos un día más de vida, por darnos nuevamente la oportunidad de escucharnos mediante esta videollamada. No solamente vamos a pedir por nosotros, sino también vamos a pedir pues por aquellas personas que no tienen el día de hoy que llevarse a la boca, por aquellas personas en donde pasar la noche, por aquellas personas que la están pasando muy mal de salud, por aquellas personas pues que han tenido alguna pérdida dentro de esta pues cuarentena. Vamos a pedirlo de todo corazón con esta oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, pues vamos a continuar. Bienvenidos a la clase de Historia Universal Contemporánea, a cargo de su servidor, el profesor Giovanni Zárate García. Vamos a ver qué es lo que tenemos preparado el día de hoy para ustedes. Ok. ¿Sabías que un día cualquiera como hoy sucedieron en el mundo muchos acontecimientos históricos muy importantes? Bien, el día de hoy tenemos solamente mencionar algunos acontecimientos posteriores a lo que es la Guerra Fría, ¿sí? La Guerra Fría, pues fue como que la parte final de los conflictos bélicos de carácter mundial que se tuvieron, pues, en los años anteriores, ¿no? De 1900 a 1950 y posteriormente, ¿no? Entonces vamos a ver que, pues, el muro de Berlín como que marcó esa parte fundamental de la Guerra Fría, ¿sí? Y pues de alguna forma vamos a ver que la caída del mismo pues también simboliza pues una nueva etapa, ¿sí? Una nueva situación social, ¿sí? De aquel momento. Vamos a ver qué es lo que nos dice estos puntos importantes. Dice, el muro de Berlín fue un muro de seguridad que formó parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. Entonces, vamos a ver que pues sí, el muro bien tardó algunos años, pero no fue un muro que se haya querido crear pues nada más como para dividir, ¿no? Algún territorio o delimitar un territorio, un determinado terreno, sino que el muro se realizó con una finalidad. Durante la Guerra Fría nosotros tenemos en cuenta que surgieron dos superpotencias que de alguna forma querían pues transmitir sus conocimientos en cuanto a sus políticas económicas. Por un lado tenemos a la URSS o Unión Soviética y del otro lado tenemos a los Estados Unidos. Estas dos superpotencias pues tenían cada una pues sus ideologías políticas y económicas, ¿no? Entonces, por parte de Estados Unidos vamos a ver que es la parte
capitalista, y por la parte de la URSS vamos a ver que es la parte socialista, ¿no? Entonces, pues son dos ideas muy distintas, ¿sí? Entonces estaban luchando por influir en este país alemán, ¿sí? En el cual pues querían transmitir su política económica. Entonces decidieron dividir a Berlín en dos partes, este y oeste, y en cada una pues de alguna forma inculcar sus conocimientos económicos, ¿no? Digámoslo de esa forma. Bien, dice, el muro de Berlín se construyó prácticamente en una noche. Es uno de los datos curiosos que nos comenta la historia acerca del muro de Berlín. En una sola noche se construyó este muro. Realmente, pues fue algo impresionante porque sí tenía algunos kilómetros de largo. Entonces, fue como que muy repentino que de repente, pues no estés un día cerca de donde vives y que al llegar de repente te encuentres un muro, ¿no? Entonces, ¿se imaginan? Entonces, sí fue algo, una decisión pues muy contundente en ese momento, pero fue una de las tantas curiosidades sobre el muro de Berlín. La siguiente dice, el muro fue construido para evitar que los alemanes del este entraran a la zona oeste. Ok, no solamente se hizo para impedir el paso de las sociedades, ¿sí? Sino que no dejaban que la gente cruzara de un lugar a otro, ¿sí? No lo permitían. Había razones muy importantes. Cabe destacar que en ese momento, pues las personas quedaron alejadas en ocasiones de sus familias, ¿sí? Quedaron pues prácticamente eh, pues sin verlas hasta la caída del muro de Berlín, ¿no? Entonces dice, muy pocos lograron cruzar al oeste del muro de Berlín. Ok. Eh, sí se podía cruzar el muro, aquí no lo está mencionando, pero había ciertas situaciones que se tenían que tomar en cuenta, ¿sí? Eh, sí se podía cruzar el muro, pero le pedían a las personas que querían cruzar el muro una infinidad de documentación, ¿sí? Entre ellas, pues un permiso firmado por, eh, por el lado en el que se encontraba, ¿sí? Había un representante y tenía que estar firmado por esas autoridades del lado que pertenecía, que en muchas ocasiones estos permisos pues eran negados, ¿sí? O sea, era casi imposible pasar, aunque era legalmente ir de un lado a otro. Entonces siempre te ponían como que los peros o los pretextos para pues pasar, ¿no? Entonces, pues muchos no pasaron, y los que lo intentaron cruzar, brincándolo o pues haciendo boquetes, pues fueron muertos en el lugar, ¿no? Los mataron en el lugar. Entonces, bien, vamos a ver que también nos dice que el muro de Berlín cayó oficialmente el 19 de noviembre de 1989, pero en la práctica siguió estando presente. O sea, ¿qué quiere decir? A pesar de que el muro ya no estaba, pues la gente seguía como que respetando la delimitación de un lugar al otro, ¿sí? La caída del muro de Berlín, cabe destacar, representó un acuerdo entre los representantes políticos, ¿sí? Y que, pues bueno, de alguna forma esta ciudad, Berlín, pues adoptó la política que más le pareció. Ok. Otro suceso importante, ya más actual, fueron los contrastes sociales y económicos del mundo actual.
¿sí? Vamos a ver, esto nos dice, existen profundos contrastes económicos y sociales entre los países y las regiones. Estas circunstancias se miden utilizando una serie de valores estadísticos. Buena parte de los datos que se manejan hacen referencia a los niveles de producción e ingresos o renta, siendo el PNB, Producto Nacional Bruto, y sus valores de renta per cápita, lo más utilizado. ¿Qué quiere decir? En esta parte de la historia, pues ya el mundo estaba pues transformándose y pues económicamente algunos países empezaron a crecer, ¿sí? Con los nuevos sistemas económicos, ya sea el capitalista o socialista, pues empezaron a haber grandes cambios en todo el mundo y vinieron a surgir sistemas económicos nuevos. Cabe destacar, bueno, anteriormente pues tenemos ese concepto que es el PNB, que es el Producto Nacional Bruto. Actualmente existe también lo que es el PIB, que es Producto Interno Bruto, y aquí lo que se sigue utilizando, el per cápita, que es la producción por persona. Eso, esto que estamos mencionando aquí, juega un papel muy importante, ¿sí? Porque esto va a hacer que algunos países surjan económicamente fuertes, ¿sí? Y esto también va a hacer que otros países se mantengan en un nivel económico bajo, ¿sí? Entonces vamos a ver que se empiezan a medir, por eso nos dice aquí, se utilizan valores estadísticos para ver la productividad de cada país, ¿sí? Y cuánto es lo que genera cada habitante de ese país con respecto a la economía interna de ese país, ¿sí? Para que éste se desarrolle. O sea, ¿qué quiero decir? Que pues los países que su sociedad estaba más, digamos, trabajadora, pues eran los que pues de alguna forma pues crecían más, ¿no? Tenían a toda su población pues prácticamente activa, ¿sí? Vamos a ver que no solamente dependió de eso, ¿no? También dependió de circunstancias políticas, también aquí influyeron pues las circunstancias socioeconómicas, también aquí tuvo que ver lo que es pues la parte de la materia prima que contaba cada uno de los países o que tenía cada uno de los países. Hay países muy ricos en petróleo, hay países que tienen minas, ¿no? Y que extraen todavía cobre, oro, plata. Entonces, todavía actualmente sigue existiendo esa parte importante de la economía. Claro, también hay países que pues aunque tienen el recurso natural, pero más sin en cambio no tienen la economía suficiente para explotar ese material que tienen ahí, ¿sí? Entonces, tienden a recurrir a empresas extranjeras para que puedan extraer esos recursos, pero ¿quiénes se llevan las ganancias? Las empresas extranjeras, ¿sí? Entonces, aquí el término inversionista o capitalista, pues es el que influye. Y acuérdense, un empresario nunca va a perder, por más que digan que tengan ofertas con descuentos del 70%, eso nunca va a hacer que un empresario pierda. Hay un truco siempre ahí y es de carácter matemático, por cierto. Entonces, incluso démonos cuenta en los supermercados, en ocasiones nos dicen, ¿quieres donar tus centavos a tal fundación? Entonces, realmente muchas fundaciones son creadas para generar más dinero, pero son parte de la empresa, ¿no? Entonces, esas fundaciones, pues al fin de cuentas, son manejadas por empresarios, ¿no? Y que al fin de cuentas, cuando dan un apoyo,
pues dan lo que quieren, no dan todo lo obtenido mediante esas donaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver que pues no donen sus centavos cuando vayan al súper, porque hacen más rico al extranjero o al inversionista o al empresario. ¿Alguna duda que les haya surgido? No, profe. Ok, continuamos entonces, comenzamos entonces, chicos. Ok, bien, lo que lo que les acabo de comentar anteriormente de las estadísticas y todo eso, pues tiene que ver con esta parte importante de países ricos y países pobres, ¿sí? Yo les comentaba algunas políticas o algunos estilos de gobierno, pues no permiten que un país crezca económicamente, tecnológicamente. Entonces, vamos a ver que pues sí hay situaciones muy difíciles. Yo únicamente puse estas gráficas para que pues más o menos nosotros tengamos una idea de lo que hay aquí, ¿no? Tenemos a países que pues de alguna forma tienen mucha economía: Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, o sea, países que son primermundistas, y aquí tuve que colocar otra gráfica donde dice reparto de la pobreza en América Latina, donde pues tenemos que una gráfica que nos presenta la estadística después de algunos países en situación económica, pues que no está tan estable, que no está tan bien, digámoslo así, y que pues de alguna forma pues viven en condiciones un poquito precarias, ¿no? Pero eso depende de muchas situaciones, ¿sí? Una, la cuestión política; dos, la cuestión ideológica, ¿sí? Porque cada país tiene sus ideologías hacia la economía, tiene sus ideologías que pues no permiten en ocasiones a los países avanzar, ¿sí? Por ejemplo, aquí en México pues hay muchos factores pues que le impiden avanzar. Uno de ellos y lo principal pues es la corrupción, ¿sí? Mientras eso exista en nuestro país, pues nunca pues se va a tener un nivel de vida estable, ¿no? O la población no va a tener una forma de vida estable, ¿sí? Y así como estos pequeños detalles, pues hay muchos otros más, ¿sí? Muchos otros más que pues de alguna forma eh, impiden que los países avancen, ¿sí? De hecho, pues también se tiene pues como una estructura de los países, ¿sí? En donde hay países de primer mundo, ¿sí? Los países de segundo mundo y países de tercer mundo, que son los más bajos económicamente, ¿no? Nosotros lo vemos todavía, pues en África hay lugares muy desolados, ¿no? Muy feo, pero sin en cambio, hay empresas extranjeras que se están llevando de ese país africano, pues sus recursos naturales, ¿no? Me parece que todavía hay en ese lugar minas de oro y cuestiones por el de plata, o sea, eh, quienes ganan son las empresas extranjeras, ¿sí? Si nosotros nos podemos observar, pues la vida de la forma de vida de la sociedad de aquel país, pues vamos a encontrar que hay situaciones, pues
muy precarias conforme a esta parte. Ok, aquí tenemos otra situación que son los conflictos contemporáneos, que son los más actuales de la historia universal, ¿sí? Una de ellas nos dice que es la lucha por el control de las reservas de gas y petróleo. Vamos a ver que pues actualmente todavía tenemos esos enfrentamientos, ¿sí? Entre naciones, tenemos pues a Estados Unidos, ¿no? Que pues de alguna forma tiene dominio sobre Irak, ¿sí? ¿Por qué en esa región, si está desértica, en esa región hay muchos yacimientos de petróleo, ¿sí? La región del Golfo Pérsico, lo que es Irak, Kuwait, ahorita son los países, digamos, que tienen pues una riqueza en petróleo innegable. Son una potencia en petróleo, ¿sí? Entonces, pues obvio que cuando, acuérdense qué es lo que generó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues una parte de ella, el control pues de algunos territorios para poder explotar sus riquezas, ¿sí? Y nosotros nos ponemos a analizar, ¿ok? México es productor de petróleo, no tanto como esos países, pero tenemos yacimientos. Pero resulta que nuestra gasolina es cara, ¿sí? Y en Estados Unidos, que no son productores de petróleo, que compran nuestro petróleo, tienen gasolina más barata que nosotros. Entonces, como que vienen cosas como contradictorias, y aquí es donde entra la parte, pues, política, ¿sí? Si nosotros nos vemos o nos adentramos a estudiar a esos países, digamos, hay países de esa región, de Irak, Kuwait, que pues tienen sus propias herramientas, ¿sí? Para explotar sus recursos. ¿Y qué es lo que pasa con México? México no tiene las herramientas porque nadie ha querido invertir en las herramientas para explotar nuestro propio recurso, que es el petróleo. ¿Cómo qué? Como plataformas que tiene México en los yacimientos petroleros son únicamente rentadas, son extranjeras. Entonces, pues vamos a ver que tenemos ahí como que pues un descontrol, porque pues pagas mucho en renta, pagas, entonces, aparte no tenemos refinerías. Estados Unidos no tiene petróleo, pero sí tiene refinerías. Entonces vamos a ver que nosotros les vendemos el petróleo, nos lo regresan en gasolina y más caro. Entonces sí hay como que pues cosas contraproducentes en esa situación, ¿no? Pero pues vemos que pues Estados Unidos tuvo conflictos con Irak, sí, actualmente pues tiene bases militares establecidas ahí, pues por el control de esas reservas. Y bueno, algunas otras situaciones más, ¿no? Pero la principal es esa. Tenemos las guerras étnicas y religiosas de Medio Oriente, pues tenemos, vamos a ver aquí que, pues sí es cierto, ha habido también, pues, como que esta guerra religiosa, ¿sí? Tenemos a que en los últimos años han existido en los países europeos atentoristas, ¿sí? Por parte de algunas etnias religiosas, como los yihadistas, por ejemplo, que están apegados, me parece, al Islam, donde su deidad es Alá. Entonces,
vamos a ver que pues son como que su religión los vuelve un poquito inestables, ¿no? Aparte de pues las otras cosas que se les han venido dando, ¿no? A estos islamitas, pero pues son, o sea, su religión realmente pues sí da mucho de qué hablar, ¿no? Porque son muy allegados a ella y si nosotros vemos todo eso, pues vamos a encontrarnos que hasta los ha vuelto suicidas, ¿no? Porque ha habido atentados terroristas en los cuales pues hasta ellos mismos se ponen explosivos y se hacen explotar adentro de las tiendas departamentales y pues todo eso es parte de pues de estas guerra de religión, ¿no? Porque pues ellos dicen que pues Alá es la única verdad, ¿no? Para ellos y pues para todos también, ¿no? Según estos cuates, entonces pues sí está medio mal esa parte, ¿sí? Y como último punto, pues tenemos lo que es el narcotráfico. El narcotráfico no únicamente aquí en México, sino también en otros países del mundo existe pues esta parte pues que se ha convertido más que nada aquí en México pues también en una guerra civil en la cual pues estos personajes o narcotraficantes pues se han aprovechado de las situaciones económicas de muchas personas, ¿sí? ¿Por qué se aprovechan? Porque le ofrecen trabajo a las personas pues que realmente viven en condiciones de vida indeplorables, ¿no? Entonces vamos a ver que pues a esas personas no les queda otra más que aceptar y así es como vemos hoy en día que pues muchas organizaciones delictivas del narcotráfico pues tienen a muchos integrantes, ¿no? O sea, porque pues siempre hay quien tiene una situación económica pues inestable y ve eso como una salida fácil a esos problemas, ¿no? Pero todo eso conlleva a muchos riesgos, ¿sí? A muerte, a, a cárcel, ¿sí? A luchar en contra de la justicia. Entonces vamos a ver que pues hay muchas situaciones de por medio en las sociedades actuales. Vamos a ver que pues el narcotráfico actual pues está muy fuerte. Y no es algo que se haya venido dando apenas en los años 2000 para adelante, ¿no? O sea, ya se hablaba de hace muchos años atrás, por 1950, 1960, los 70, los 80, o sea, son algo que ha venido evolucionando y que bueno, estos contrabandistas o narcotraficantes, pues de alguna forma tienen muchos recursos pues para hacer prácticamente lo que les plazca, ¿sí? Tal fue el caso de un narcotraficante llamado Caro Quintero, que actualmente fue extraditado a los Estados Unidos, pero me parece que en algún momento de la historia eh, quiso negociar con el gobierno mexicano para que lo dejaran vender sus productos ilegales o sus drogas en el país libremente y él se encargaba de pagar la deuda externa que tenía México. O sea, se imaginen, estamos hablando de cantidades de dinero inimaginables, ¿no? Que si nosotros nos podíamos a estudiar la deuda externa, pues muchas generaciones de nosotros como personas, pues están destinadas a trabajar para que el país pague esas deudas. Entonces, se imaginan cuánto poder adquisitivo tienen estas personas que se dedican al narcotráfico, más sin en cambio, pues todos, todos van por el mismo camino, ¿sí? Así es que no se dejen deslumbrar por esta situación. Si es que alguien les llega a hablar sobre esto, pues no, porque todo conlleva pues a, a luchar en contra de la ley e incluso pues a la muerte, ¿no? Que ha dejado, o sea, esto ha dejado muchos muertos en todo el país, en todo el país,
De verdad, si ustedes ven en las noticias y se ponen a ver, no sé, documentales sobre el narcotráfico, o sea, esto es grande que no creo que se acabe jamás. Esto va evolucionando también con la sociedad, van de la mano. En pocas palabras, chicos, pues esto fue lo que yo les quería comentar. Eh, datos curiosos acerca de la historia universal contemporánea y que, bueno, pues de alguna forma esto nos hace ser personas críticas, ser personas que pues de alguna forma en el futuro ustedes como adultos pues tengan la oportunidad de opinar y de decidir como sociedad qué camino pues va a tomar México. ¿Alguien tiene alguna duda que le haya surgido, alguna pregunta antes de continuar? ¿Hay dudas, chicos? No, profe. Ok, chicos, enseguida quiero que observen y que escuchen muy bien este pequeño video y al final, pues yo les voy a explicar el significado que tiene. Por favor, les pido lo observen, súbanle volumen a su computadora, lo que tengan para escuchar y por favor, obsérvenlo.
chicos, ¿me siguen escuchando? Sí. Ok, chicos, pues el video anterior únicamente pues es para a darles este mensaje. Es para darles estas palabras que, bueno, así yo describí el video, se me hizo un poquito interesante y espero pues todo esto nos haga reflexionar, puesto que los papás, esto va referente a los papás, ¿sí? Papás, mamás, abuelitos, dependiendo en la situación pues que nos encontremos, a veces nos brindan su apoyo, ¿sí? Como hijos, como nietos, como sobrinos. Realmente en ocasiones tenemos de más y no lo valoramos. Si ustedes se dieron cuenta, pues efectivamente, pues no es un caso que sea real, pero más sin en cambio, lo real es la parte en donde el papá lucha para poner a salvo a su niña, ¿no? Entonces yo creo que todos los papás harían lo mismo por ustedes, ¿sí? Todos los papás hacen hasta lo imposible, créanme, porque sus hijos tengan lo mejor. Entonces, lo único que debemos hacer nosotros como hijos, pues es devolverles ese favor. ¿Cómo se los vamos a devolver? Con darles una satisfacción agradable, hermosa, de verlos a ustedes como hijos realizados. O sea, en pocas palabras, verlos a ustedes cumplir sus sueños es algo tan agradable para los papás que realmente ustedes ya están en esa etapa, ¿sí? De entrar a un periodo de tiempo en el cual ustedes van a decidir si cumplen sus sueños o no. Y cada uno debe de luchar realmente por lo que quiere. La vida es como un buffet, ¿sí? Yo creo que ya les había comentado esta frase. Y está lleno de muchas cosas para degustar. Pero solo cada uno de ustedes va a tomar lo que más necesita de lo que hay en la mesa. ¿Sale? Y es así que yo les dejo este mensaje que dice, para ser exitoso es necesario motivarte a pesar de estar experimentando uno de esos días en los que tiras la toalla. Créame, hay momentos difíciles en los cuales uno quisiera no saber nada de las cosas, ¿sí? La vida tiene sus momentos buenos y sus momentos malos, pero hay que seguir ahí, implacable, al pie del cañón, intentando seguir luchando por aquello que nos hace felices, chicos, ¿sí? Entonces, pues espero que de alguna forma esto les haga realmente reflexionar. Realmente creo que muchos ya estamos reflexionando con todo esto que está pasando de la pandemia. ¿Por qué? Porque estábamos tan distantes de las familias, a veces por cuestiones de la escuela o del trabajo,
o los papás no conviven con los hijos, o viceversa, ¿no? Entonces, creo que esta es una etapa de mucha reflexión y sobre todo una etapa en la que tú vas a decidir qué es lo que vas a querer para ti en un futuro. ¿Sale? Actividad. Pasamos esta parte de la actividad. Únicamente vas a realizar una línea del tiempo con 5 acontecimientos históricos que te hayan llamado la atención. Y pues esa es la actividad que me tienes que reportar en aula 24 y eso sería todo. ¿Alguna duda sobre la actividad, chicos? No importa qué acontecimientos históricos sean, ¿verdad? Con que hayan marcado al mundo cuentan, ¿verdad? No importa, mientras a ti, o sea, tiene que ser algo que a ti te llame la atención. O sea, no importa el tipo de acontecimiento. Ok, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Ya nada más, pues para salir, pues vamos a dar gracias por volvernos a escuchar. Espero pues volverlos a ver muy pronto. Un abrazo fuerte a todos. De todas maneras, tenemos clase el día jueves de filosofía. Más o menos va a ser la misma dinámica. Entonces, para que sepan más o menos qué vamos a hacer. Vamos a dar gracias por permitirnos escucharnos, porque las familias de ustedes, pues de alguna manera, estén bien o están bien. Y lo decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, chicos, muchas gracias. Hasta aquí la clase del día de hoy. Pueden salir si así lo desean, no hay ningún problema.